Buenas noches, hola. ¿Cómo están, señoras y señores? Qué gusto el poder estar ya con ustedes. Listos para poder conversar en un fin de semana más, en una noche de trabajo. Hoy, como siempre, tenemos grandes invitados con quienes vamos a conversar, vamos a dialogar, vamos a transmitirles información relevante. Ustedes, al final, son los que analizan y sacan sus propias conclusiones. Aquí estamos listos y dispuestos ya para iniciar nuestra programación, agradeciéndoles a quienes hacen posible, a Open Lab Consulting Latinoamérica, por supuesto también agradecer a mi casa propia Ecuador, cómo no, agradecer infinitamente también el apoyo de Santa Camila, Urbanización Santa Camila, acá en el Cantón Antonio Ante, las mejores casas, los mejores planes de financiamiento en Santa Camila. Buenas noches, señoras y señores, aquí estamos iniciando Política en este fin de semana. Los temas políticos son analizados en Política por Ciudad TV, con el auspicio de Azafrán, Open Lab Latinoamérica y mi casa propia Ecuador. Ya se encuentra con nosotros un amigo, parte de la casa, diría yo. Hablamos de Franklin Arévalo. El doctor Franklin Arévalo se encuentra ya a los tiempos con nosotros para conversar un poco de la coyuntura política, un poco del acontecer local, nacional, en base a la parte legal. Bueno, hay tanto que conversar realmente, así es que vamos a saludar a Franklin. Franklin, un gusto, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Oscar, un placer enorme estar nuevamente con ustedes. Un abrazo fraterno, cordial, inmenso a la distancia a todos los amigos de la provincia de Imbabura, del Ecuador y del mundo. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Hay tanto que conversar, Franklin, hay tanto que darles a conocer a nuestros amigos que nos miran, que nos observan en el Ecuador y el mundo. ¿Te parece? A ver, la semana anterior me parece que hubo un caso importante sobre uno de tus clientes. Me parece que vamos a empezar por ahí, porque esto o ese caso tiene relación o similitud con lo que está pasando ahora mismo con el caso de Abdalá Bucaram, ¿no? Pues algo por ahí me parece que es medio parecido, el allanamiento a Pedro Rivadeneira y luego intentar buscar las pruebas, o sea, todo al revés realmente, algo similar, insisto, con lo que está pasando ahora con Abdalá Bucaram. A ver, por ahí empecemos para ir agarrando el hilo de la conversación, de los temas, Franklin, e ir desarrollando. ¿Te parece? A ver, ¿qué pasó? ¿Dictaron sobre qué? Perfecto, mi querido Oscar, perfecto, te entendí con claridad. Tiene similitud en cuanto al procedimiento, ¿no? En cuanto al procedimiento abusivo y arbitrario por parte de Fiscalía. En eso tiene similitud el caso del allanamiento para la detención de Pedro Rivadeneira y el allanamiento en el caso de Abdalá Bucaram, aclarando que hay que guardar las respectivas distancias, ¿no? En el caso de Pedro Rivadeneira ha sido declarado sobreseído, es decir, se ha ratificado su estado de inocencia, un hombre que jamás ha participado en política, no ha estado involucrado en el manejo de la cosa pública, nunca ha sido empleado público, jamás ha tenido que ver nada con el Estado, a diferencia del señor Abdalá Bucaram, el abogado Abdalá Bucaram, que fue presidente del Ecuador, colaborador con el régimen de Lenín Moreno, compadre de Paula Romo, salieron en fotos, en abrazos, diciendo que tenían muy buena conversación, involucrado en el reparto de los hospitales. O sea, con estas salvedades y esas diferencias que son diametralmente opuestas, en cuanto a lo que tú enfocas al procedimiento, sí, y ahí quiero un poco detenerme para hacer un análisis. En el caso de mi defendido, Pedro Rivadeneira, cuyo caso concluyó la semana anterior, el jueves de la semana anterior, con un sobreseimiento, es decir, con una ratificatoria de inocencia, Fiscalía tenía un procedimiento desde hace varios meses atrás, desde el año 19, desde marzo del año 2019, investigándolo, a espaldas
de los denunciados. En el caso de Pedro Rivadeneira, la denuncia la puso el señor Iván Granda, aparentemente es la pareja sentimental de la actual ministra del Interior, Paula Romo, con una otra persona más que el nombre se me escapa en este momento. Pusieron una denuncia en contra de un señor Alcíbar y de Pedro Rivadeneira. Investigaron durante 11 meses y para sorpresa nuestra, una noche, en el 9 de enero de este año, con un piquete armado, con un pelotón increíble de policías, patrulleros, ametralladoras, como si se tratara de capturar a Chapo Guzmán, allanan el lugar donde pernoctaba Pedro Rivadeneira, lo detienen y lo llevan al lago San Pablo durante 12-13 horas. Aquí hay una aclaración, y esto vale también para el tema del caso del abogado Abdalá Bucaram Ortiz. La norma procesal penal, la norma contemplada en el Código Orgánico Integral Penal, dispone para este tipo de casos un procedimiento. Y el juez efectivamente emite una orden. La orden consiste en llegar al domicilio, golpear la puerta. Si es que la persona que está dentro del interior del domicilio se niega a dar las facilidades para que pueda acceder a la fuerza pública, procede a la ruptura de las seguridades. Rota las seguridades, se procede a la detención. Esa es la orden del juez. Ese es como se debe actuar. Pero aquí lo que se actúa es primero tumban las puertas, derrocan las seguridades, le apuntan con las ametralladoras en las sienes, en la cabeza, frente a todo el mundo, lo detienen y luego le dicen de lo que se trata. De paso, este tipo de prácticas que suele hacer la Fiscalía es completamente conculcatorio al debido proceso. Un proceso abusivo, que en el Ecuador se lo ha consagrado y los abogados no han dicho nada. Los abogados constitucionalistas han callado, los abogados que ejercen el campo penal han callado. ¿Por qué es un procedimiento abusivo? Porque le hace la Fiscalía. Inicia una investigación a espaldas de los denunciados. Esto va contra toda la norma, contra la norma contenida en el Código Orgánico Integral Penal, contra las normas contenidas en la Constitución, con las normas contenidas en la Convención de Derechos Humanos y en varios tratados. La persona denunciada es la primera en enterarse para que ejerza el derecho de la defensa desde el inicio. En todo proceso tiene que estar enterado. Pero ¿qué es lo que hace la Fiscalía? Se vale de un subterfugio legal, de una mañosería avalada por los jueces, que consiste en hacer una investigación durante 1 año, 2 años, y sorpresivamente le dicen al juez que quieren la detención para tal persona para fines de investigación. La figura fines de investigación tiene otra dirección, tiene otro espíritu esa norma. La persona que sospechosa de algo y hay el riesgo de que se pueda ir, lo detiene para investigarlo. Pero aquí no. Aquí han investigado durante 1 año. Luego de que le ha causado indefensión, lo detienen. Y no es efectivamente para investigar nada. Es para formularle cargos. Es una forma flagrante de violar varios principios. 1, el principio a la defensa. El principio a la igualdad de armas. El principio a la presunción de inocencia. Ese es un procedimiento abusivo, arbitrario, que se comete en el país desde ya algunos años y a diario. Los abogados han callado. Los abogados saben que eso es completamente ilegal. En este país nadie ha dicho nada. Soy uno de los pocos abogados que ha protestado públicamente sobre esto, e incluso estoy haciendo un trabajo de investigación sobre este tema tan arbitrario y tan abusivo. En el caso, por ejemplo, del señor Bucaram, uno de los ejes transversales de la ley penal es el principio de proporcionalidad. De hecho, cuando se recurre a la ley penal es como última ratio, es decir, es la última razón, porque ya no se puede a través de otros medios subsanar algún impasse que existe entre el investigado y la sociedad. Entonces se recurre a lo último, que es el derecho penal. Pero cuando se recurre al derecho penal también hay que observar ciertos procesos, ciertos procedimientos. Ya he dicho el derecho al debido proceso, que incluye la garantía de la defensa, estar informado, igualdad de armas, etcétera, etcétera. La proporcionalidad, digo, ¿qué necesidad había de un señor que tiene 2 órdenes? Una de arresto domiciliario, otra tiene 2 órdenes de arresto domiciliario, prohibición de salir del país, grillete electrónico, etcétera. Una tercera investigación, y en forma muy sospechosa, ingresar con un piquete de policías a la casa, derribar las seguridades, tomar e indicarlo en ropa interior, exponerlo con un canal públicamente ante el mundo. Esa es una forma muy abusiva
Eso es una forma de atropellar los derechos humanos. Eso solo denota la hazaña, la venganza, el personalismo con que actúan en la justicia en este país. Esta es una muestra evidente, clara, de la politización de la justicia, mi querido Oscar. Más aún, Franklin, cuando en días atrás, horas atrás, del allanamiento y la detención del abogado Abdalá Bucaram, había dado algunas denuncias y había mencionado a ciertos ministros, a ciertos personajes cercanos al gobierno, incluido María Paula Romo. Había mencionado al mismo ex vicepresidente de la República, Otto Sonnenhösler, por ejemplo, que estaba involucrado en la entrega de credenciales y había entregado, y había como, no sé si cabe el término, amenazado, ¿no? A decir, a ver, me quieren joderme a mí, yo también les puedo joder. Más o menos ese era el mensaje que en su cadena Abdalá Bucaram emitió. A las pocas horas, el allanamiento. Con uno de los canales, es medio asombroso, que también es nombrado y es puesto en evidencia realmente, ¿no? Por parte de Abdalá Bucaram al propietario de Teleamazonas, exactamente. Y todo concuerda como un circo. Pero si esto es un circo, Franklin, vamos a sentarnos a dar filo. A ver, ¿cuál es el fondo? ¿Cuál es el trasfondo realmente de este circo, Franklin, desde tu perspectiva? Sí, hay que enfocarlo en contexto. ¿Cuál es el contexto de esto? Este contexto inicia con el viaje de uno de los asambleístas de Alianza País me refiero en la época de Moreno para acá, desde cuando Moreno es presidente acá, Alianza País la toman los morenistas. Viajan a Panamá a ofrecerle un pacto al expresidente Abdalá Bucaram. ¿Cuál era ese pacto que le ofrecen? Es que como Moreno iba a traicionar a Correa, lo traicionó a Correa, para no quedarse huérfano en esta traición, necesitaba fuerza de choque. Entonces se alió con los socialcristianos, se alió con el banquero Guillermo Lasso, se alió con todas las fuerzas de la derecha, salió con la banca, y fueron, como siempre yo lo he dicho, con los corresponsables de esa prensa inmoral. Se aliaron con la prensa para alcahuetearle todo, y se hablaron con una fuerza de choque con Abdalá Bucaram. Entonces, siempre traslució, siempre fue de conocimiento público, que el reparto consistía en entregarle las centrales, las hidroeléctricas, en entregarles hospitales, algunos asambleístas a Bucaram, porque si no, la gran pregunta que tiene que hacerse la ciudadanía, ¿cómo así Abdalá Bucaram comenzó a tener contacto con los hospitales? ¿Cómo así Abdalá Bucaram manejaba el reparto de medicinas en los hospitales? Por obra y gracia del Espíritu Santo, solo. No, señor. ¿Cómo es que los hospitales les abrieron las puertas a los Bucaram para que puedan comerciar libremente la medicina? Es evidente que existió un conciliábulo entre todas estas fuerzas políticas que hoy son cadáveres políticos frente a las elecciones. Entonces, en ese contexto se repartieron el país. Viene un punto de inflexión en este país, que es en octubre, la movilización de octubre. Y de paso, entre paréntesis, ese famoso atentado a la Contraloría General del Estado. Hay cadenas internacionales que ya están sugiriendo que ese fue un autoatentado, por si acaso. En octubre se produce el gran estallido social, ese gran detonante. Y Lenín Moreno estuvo a un tris de caerse, Lenín Moreno y todo el mundo. Pero octubre también entonces evidenció la gran disconformidad social, evidenció la gran corrupción que hay en este país, evidenció el reparto de los hospitales, evidenció el reparto de las centrales hidroeléctricas, el reparto de las telefónicas, el reparto de este país se evidenció. Y al siguiente levantamiento es evidentemente que Lenín Moreno no va a resistir, y las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, no va a permanecer impávido ni tampoco va a salir a masacrar a la gente, porque ellos también son testigos de la terrible corrupción de este país. Si hay un país en donde la corrupción ha sido de lo más miserable, donde ha sido de lo más ruin, de lo más canellesca, se llama Ecuador, pues. Es el país donde peor se manejó la crisis en el mundo, y se atrevieron estos delincuentes a ser negociados a todo estrato y a todo nivel. Esa fue la sinvergüencería más grande. Cuando la gente se moría en las calles, estos negociaban a las espaldas con sobreprecios.
funcionarios del gobierno, y el actual gobierno guardaba silencio. Entonces, pienso yo que las Fuerzas Armadas están claros que no van a salir a masacrar a la gente. Y para un poco atemperar, bajar ese clima de hostilidad de la gente hacia estos políticos, ante tanta corrupción, comenzaron con el sainete de detener a ciertos compinches entre ellos. Comenzaron a callarlos. Este es un circo, es un sainete. Entonces, Bucaram, en su estilo, digo, no, yo no voy a caer como pendejo en el lenguaje que él utiliza. Y salió a denunciar estas cosas. Entre otras de las cosas que dijo Bucaram, es que las empresas que vendían con sobreprecios las fundas era una empresa de la ministra Romo, dijo. De la Romo, dijo. En este pugilato verbal, en esta guerra por mal reparto, en esta guerra entre esta gente corrupta, es que afloran venganzas personales, pues. De hecho, por si acaso vuelvan a escuchar uno de los tantos diálogos que tiene Bucaram con ese israelita que falleció, en uno de los diálogos que Bucaram le ofrece ir a liderarlo en los tribunales porque tienen influencia en el Consejo de la Judicatura, en ese contexto ustedes pueden ver claramente que las preguntas del israelita son inducidas. Él dice, tú me aseguras que no me van a matar. O sea, él sale de contexto de la conversación para pedirle seguro que no me van a matar. De eso se vale el Estado ecuatoriano, de eso se vale, con esas preguntas inducidas, elaboradas, planificadas. Aquí dijo la palabra que no le van a matar. Allanen la casa de Bucaram, acusémosle de asociación ilícita, pero se le hace de una forma perversa. Bucaram podrá ser el peor de los delincuentes, pero lo que hizo el Estado ecuatoriano no tiene nombre. Y la muerte del israelita en la cárcel es un acto burdo, torpe desde todo punto de vista. ¿Qué poder tiene Bucaram para ordenar a los guías penitenciarios que abran la cárcel, que dejen salir de las otras salas al resto de PPLs, de personas privadas de libertad, habiendo cámaras, que ingresen a la cámara israelita y lo maten? Entonces significa que Bucaram llamó al Estado ecuatoriano, le dijo, vea a través de su ministra, ordene que abran las puertas que voy a mandar a matar. Eso es una absurdez, es una torpeza sostener eso. Pero entonces, Franklin, bajo ese concepto, tú nos estás diciendo que, claro, es obvio, evidente, quienes manejan las cárceles es la ministra de gobierno. Ella es la responsable. Desde ahí viene posiblemente la orden para eliminar a este reo que fue asesinado en la cárcel. No sé si la orden, pero en todo caso algo tiene que estar claro el país y el mundo. Las cárceles están bajo la responsabilidad del Ministerio del Interior. Y que en esa responsabilidad ellos son los custodios de la seguridad de los PPLs. Y la muerte del israelita es atribuible al Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano es responsable. La Fiscalía tendrá que encargarse de investigar los pormenores de la muerte del israelita, pero al país sí le causa sospecha. Un pugilato verbal entre la ministra y Bucaram. Sacan los cueros al sol, se desnuda la corrupción. Amenaza a Bucaram con una rueda de prensa. Amenaza también con sacar más cosas. Y hace público varias evidencias. Graban la conversación con el israelita y al día siguiente la casa de Bucaram es allanada, con show incluido, con el lindo canal. O sea, eso sí causa extrañeza en el país. Esas abren muchas interrogantes, pero sobre todo, interrogantes. Ahí se involucra incluso el nombre de un abogado mafioso que estaba extorsionando a la gente pidiendo $500,000. O sea, esta corrupción es terrible. Hemos llegado a límites imaginables. Hemos llegado al límite de que esto parece Colombia, en la época de las FARC. Esto parece México, esto parece Argentina, donde te mandan a matar. Este país es el país en que se ha sembrado el miedo. Ahora hay miedo de defender a una persona. Ahora existe miedo a hablar, porque te pueden mandar a silenciar. Y aquí, esto es terrorífico lo que está pasando en el país. Y eso no lo podemos tolerar. Y lo peor de todo, Oscar, lo peor de todo, que todo se da un contexto por gente que maneja este país, que nunca en la vida nosotros los hemos elegido. ¿Quién ha elegido a la señora Romo para que maneje este país? A este señor Roldán para que salga suelto de eso a hablar cualquier cosa. ¿Quién eligió a esta gente? Nadie. Entraron por la ventana, tomaron por asalto la presidencia, y de paso, cuando yo hace 3 años dije que lo tienen de rehén a Moreno no puede hacer nada, está acusado
está amarrado de pies y manos. El momento en que Moreno quiera decir algo, dicen, señora, que está su cuenta de INAPAPER, se va preso usted. Ministro, yo lo dije. Moreno es rehén de sus propios ministros. Lo que pasa en el país es macabro. Ahora, Franklin, y no hay que olvidarse también en los territorios, porque en varios municipios, en varias provincias, también se han dado este tipo de casos de corrupción, con la diferencia de que obviamente los medios de comunicación nacional nos bombardean con Abdalá Bucaram, con los casos de la israelita, y nos dejan o les dejan en un segundo plano a los cantones, a las parroquias en las provincias, ¿no? Pero también, si pasa arriba, Franklin, pasa abajo. Si pasa en un lado, pasa en otro lado también, este tipo de cosas, de Franklin. Sí, señor. De hecho, ¿cómo funciona una sociedad? Lo que funciona en las superestructuras, es decir, acá arriba donde se maneja la ideología, acá arriba donde están los gobernantes, acá arriba en donde se toman decisiones políticas en estas superestructuras, es el reflejo de lo que también sucede en las bases. En este gobierno, caracterizado por su inoperancia, por su ineptitud, por los escandalosos escándalos de corrupción, y lo que tú dices, cada semana sale un caso de corrupción que opaca al anterior, es una cortina de humo gigante, y con una justicia que obedece ciegamente al régimen, a este régimen, con una justicia que se ve claramente que es manejada por la ministra del Interior, al menos eso trasluce entre la sociedad. Parece ser que el mensaje de todos es, bueno, a ver, si es que en estas altas esferas son capaces de cometer actos de corrupción incluso a costa de la vida humana, pues nosotros tenemos patente de corso para hacerlo. Pues a cabo, en nuestras altas esferas se hace todo y no pasa nada. Yo también me siento entonces con la aval, entre comillas, aval, para cometer todo tipo de latrocinios. Lo que tú dices es una gran verdad. En provincias como Loja, en provincias como en el Oriente, se han repartido los hospitales a diestra y siniestra. En Loja, por ejemplo, en Loja, hay casos de corrupción tan increíbles. Tengo entendido que inclusive a los médicos les daban las dotaciones y les volvían a pedir las mascarillas para poderlas esterilizar y poderles entregar, porque se gastaron toda la plata. Y esta corrupción tan galopante, la sociedad lo vemos, lo conocemos. Y esto es realmente tóxico para la vida democrática, republicana del país, para la sociedad en general. Franklin, de algo no podemos olvidarnos, del vicepresidente o del ex vicepresidente Otto Sonnenhösner. Él también fue otro de los personajes que ingresó por la ventana. Ingresó por la ventana para aprovecharse de ese espacio político para crecer su popularidad, aprovecharse de la pandemia, de la muerte de muchos ciudadanos, para tomarse fotografías, grabarse videos y ahora ya estar utilizando ya en una pre-campaña. No hay que olvidar eso, porque el pueblo tiene que tener claro quiénes están y quiénes han sido los personajes que en esta pandemia manejaron y la manejaron mal realmente. En estos casos hay 3 agentes municipales detenidos, porque supuestamente ellos entregaban credenciales falsas de la DEA. ¿Llega a ese nivel los alcances de los agentes de tránsito, Franklin? ¿O Otto Sonnenhösner tiene mucho que ver en esas credenciales falsas? Primero, claro, sabemos cuál es la función de los agentes metropolitanos de tránsito. Señores, lo que saben es en las calles extorsionar la gran mayoría. Poca gente hay decente ahí. No llega al límite de entregar una credencial. Y tampoco un agente metropolitano de tránsito, por sí y ante sí, va a custodiar, va a abrir paso para que los israelitas circulen en carros de alta gama en este país repartiendo la medicina. Ellos lo hicieron evidentemente con órdenes superiores, con la aval superior. En el caso del ex vicepresidente, claro, lo que conocemos a través de las redes sociales es que coincidentemente vivía en el mismo edificio donde vivían los israelitas. Incluso sé que en el mismo edificio también tiene el domicilio el alcalde de Quito, Yunda. Esa coincidencia es la que tiene que ser investigado. Parece ser que de estas andanzas, de estas inconductas, presuntas inconductas del ex vicepresidente, se enteró Paula Romo. Esa pugna determinó en la acelerada salida de Otto Sonnenhösner. De paso, claro, como tú bien puntualizabas,
Otto Sonner no es que es el ex vicepresidente, es el ex vicepresidente de Lenín Moreno. O sea, aquí el gobierno fue Lenín Moreno, Otto Sonner, Cosner. Por eso es que, o sea, la aceptación de esta gente está por los suelos. Esta gente tiene asegurado el más grande rotundo fracaso. Y ese temor, que con su fracaso más luego sean juzgados, los ha llevado a manejar ese Consejo Nacional Electoral en forma perversa y por demás alegre. Como se maneja ese Consejo Nacional Electoral, es una sinvergüencería. O sea, lo último que pudieron haber hecho es quitarle el movimiento político a Álvaro Noboa para que sea candidato. Y lo único que han hecho es encumbrarle en las encuestas. De eso estate seguro. Ellos tienen asegurado el más rotundo de los fracasos. Lo de octubre, la masacre en octubre de la ciudadanía, la inflexión que fue en octubre, toda esta ola de corrupción, esa asamblea inerte que no sirve para nada, esos jueces y fiscales que no investigan nada, convertido en un sainete, la ciudadanía lo tiene clarísimo, está claro en la psiquis. Por eso es que esta gente, inclusive está desesperada para ver si puede postergar las elecciones. Eso de habernos sacado el último feriado, que la gente salga y se dispare a la playa, no tiene nada que ver con la inmunidad de rebaño, absolutamente nada que ver. ¿Qué quiere decir? La gente siguió contagiándose y extendamos el estado de excepción. Para que la gente no salga a protestar. Esto del COVID, este manejo de la crisis de la pandemia, aparte de haber demostrado que estamos manejados por los políticos más corruptos desde el retorno a la democracia, es una alcahuetería para mantenernos amaniatados, para mantenernos con una mordaza, para no poder salir a protestar. Por eso están pidiendo ahora 30 días más del estado de excepción. ¿Quién puede entender en qué cerebro medianamente inteligente puede caber la idea de que te sacan como un rebaño a la playa, venden licor ante la playa, no hay horarios, y regresas, dice, no, estado de excepción por gente se ha contagiado? Por favor, basta de sinvergüencerías, basta de tomarnos el pelo, ya pueblo ecuatoriano a ponerse de pie, pues. No podemos permitir que este tira de sinvergüenzas tenga que aprovecharse del COVID para robarnos, extorsionarnos y ahora tenernos encerrados para seguir haciendo sus fechorías. Este país ya tiene que ponerse de pie. Ya basta, hay que ponerle un alto a esta tira de sinvergüenzas. Suficiente daño han hecho, suficiente corrupción hemos visto, suficientes muertes hemos visto por este COVID, suficientes abuso de autoridad, suficiente atropello a la justicia, suficiente venganzas personales ya hemos visto. Hora de ponerse de pie, ecuatorianos. Pero Franklin, parece que tanto problema, tanta corrupción, tanta porquería que hemos tenido que vivir los ecuatorianos, realmente nos ha dejado sin fuerza, sin ganas. No veo yo una reacción del pueblo. Sí, es evidente. Yo en algún comentario decía, y me ratifico, Franklin, de que con la decisión de que el presidente mandó a las playas, ahora el feriado, todo lo que hizo, ¿no? en el feriado, realmente decía que para mí realmente queda confirmado de que la incapacidad del presidente no solamente es física, o sea, no puede caber en la cabeza, como tú decías, de nadie, ¿no? De que le mandes a un feriado en plena pandemia, en donde la gente sigue muriéndose, en el pico más alto en Quito, en donde se ha convertido ya en el epicentro de la pandemia. O sea, y no pasa absolutamente nada. Pero si tú notas, si tú percibes, la gente como que se ha quedado noqueada realmente ante todo este tipo de problemas. Franklin, no sé si esta sea la percepción en Quito o solamente acá. No, ese es en el país. Es que si tú a todo lo que hemos dicho le sumas que la gente, más de 1.200.000 gentes salen al desempleo. Si tú le sumas a que en Quito, por ejemplo, el 65% de la población está contagiada y todo el mundo tiene un familiar, un amigo, alguien que está recuperándose de esta pandemia. Si tú le sumas a que el año que viene ni siquiera tienes una fuente de trabajo asegurada, el que tu hijo no puede ir a la universidad, esto es realmente como desangrarte. Esto es como desangrarte, es como quitarle el oxígeno a una persona que está convaleciente del COVID-19. Entonces, no es que la gente ha perdido la esperanza, ni que la gente ya no tiene fuerza para luchar. Sí tiene fuerza. Espérate un poco porque este COVID nos está aniquilando. Ya salen
acaban de hoy día de publicar que hay ya la medicación, no vacuna, medicación para esto del COVID, ya vamos a salir de esto. Pero sobre todo hay otro tema. No existen líderes políticos en el país. Es la obligación en este momento de los líderes barriales, líderes parroquiales, líderes deportivos, líderes empresariales, líderes de sindicatos, de organizarse no más que sea vía Zoom, dar ideas, erigir en una fuerza a un candidato. Es el momento de que cada líder se pronuncie con una forma de salir adelante en este país, con una forma de protestar en este país. O sea, ya no salgamos sin miedos, porque si hoy nosotros no protestamos de alguna manera, no nos organizamos, no nos ponemos de pie, no vencemos inclusive a este COVID para poder vencer a estos delincuentes, mañana será un país con miedos, un país con miedo a protestar, un país con miedo a salir a trabajar, un país donde no tendrás derecho a nada, un país donde ya no exista ni siquiera el sector estratégico público porque lo están privatizando, es todo. O sea, yo creo que esa es nuestra tarea. En cada sector, en cada barrio, en cada ciudad, en cada provincia, los líderes tenemos que dar ideas, salir adelante, proyectar formas de cómo sacar adelante este país y sobre todo de cómo sacar a patadas a este gobierno, a sus secuaces con los que gobernaron, a estos socialcristianos, a estos banqueros, a estos señores que componen este país, sacarlos a patadas con los votos, me refiero, ¿no? Y cuando esta pandemia nos deje respirar, sacarlos y sacarlos a patadas físicamente. Sí, yo creo que sí. Pero bueno, ¿sabes qué? Hoy nomás yo estaba, antes de estar acá en la entrevista, se comunicaron conmigo un grupo de profesionales de la salud que están impagos todavía, dicho sea de paso, están impagos todavía. Pasaron de ser esos héroes sin capa a héroes sin sueldo prácticamente. Y me decía y me comentaron vía teléfonos, Franklin, decía, pregúntele y coméntele al doctor Arévalo lo siguiente: nos han pagado ya los décimos, nos mandan ya las capturas, los documentos de los roles, ¿no? Que están ya pagados los décimos. Dice, pero cuando vamos nosotros al banco a cobrar, resulta que no hay absolutamente nada. Y me envían un audio en donde, claro, se reúnen en Quito y se filtra un audio en donde dicen, lo que pasa es que si es que no generamos los roles, no generamos los pagos, vamos a ser glosados, vamos a ser multados. Entonces, aparentemente en papeles se paga, pero en efectivo, Franklin, absolutamente nada. Eso pasa con la gente aquí en el Ecuador, con la gente que ha estado en primera línea durante esta pandemia. Imagínate con los que no tienen un trabajo seguro prácticamente, lo complicado que está, Franklin. Sí, en el caso que tú comentas es un caso completamente grave. Eso, por ejemplo, es una clara falsedad ideológica. Y eso está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. Eso es menester de una conducta que debe ser investigada, procesada y sus autores ir a la cárcel. Porque utilizan un documento para asimilar un pago, pero nunca te lo pagaron. Ese es un uso de un documento falso. Eso es una falsedad ideológica. Miren, yo estoy convaleciente saliendo de una enfermedad, pero próxima semana ya estoy perfectamente bien. A esa gente que les han tomado el pelo de esa manera, yo los puedo patrocinar completamente gratis, sin ningún tipo de afán, ni siquiera político, nada. Porque en este país así debemos empezar, por ejemplo, haciendo justicia con esa gente. Y teniendo la valentía de denunciar. Lo que acaba de decir, es una aberración sin nombre. ¿Cómo puede ser justo que estos pobres héroes que arriesgan su vida todos los días en primera línea estén impagos y el ministro esté feriado en Salinas, en los clubes de lujos, vacacionando? Eso es lo que vimos todos los días en redes sociales. Ya, o sea, y de esto que tú tienes la valentía de sacarlo a la luz pública, de esto es lo que callan los grandes medios de comunicación, pues. Esto es lo que callan. Porque la mayor parte de esos sinvergüenzas tienen puestos en el gobierno, tienen hijos en embajadas, tienen contratos asegurados. Ahí está esa empresa aseguradora del sur, cuya dueña es la señora del Lindo Canal, que tiene contratos con el Estado, contratos con el IES y contratos millonarios. Esto calla a la prensa corrupta, pero esta prensa corrupta que calla no le está haciendo un daño, no le está haciendo un favor a Lenín Moreno, le está haciendo un daño irreversible al país.
estos actos de corrupción, esta privatización de todas las empresas, esta forma de engañar a los servidores públicos sin pagarles, eso lo único que es un golpe a la economía, porque eso resta la dinámica económica del país, eso hace tambalear inclusive la dolarización, y los medios de comunicación saben, pero callan. Eso, ahí también esta gente que pasa de la factura en las urnas. Hay que elegir un nuevo presidente, una nueva asamblea digna, que sea capaz de pedir cuentas, fiscalizar a toda esta gente, incluidos los medios de comunicación, que son cómplices de esta sinvergüencería. Como siempre he dicho, son corresponsables de esta crisis moral, económica de este país. Y ahora, Franklin, resulta que todo el mundo se está bajándose ya de la camioneta, ¿no? Te comento, acá en la provincia de Imbabura, hoy en la mañana, el gobernador, el ingeniero Álvaro Castillo, puso ya su renuncia. Y hoy yo hacía un comentario, y claro, sí, lo que todos los medios de comunicación te dicen, ¿no? El ingeniero Castillo renunció haciendo su gestión, que no sé qué, que tantas fundas de víveres, cuando esa no es la noticia, cuando la noticia es que ya empieza prácticamente la gente a bajarse de la camioneta, porque ya no es negocio estar arrimado a un gobierno que ya no tiene popularidad, que no tiene credibilidad. Ya no es buen negocio, Franklin, una. Y dos, claro, ya pospandemia se acabó ya la entrega de fundas de víveres, se acabó ya la entrega y la ayuda a la gente. Entonces ya no hay cómo y por qué salir a estar figureteando y tomándose las fotografías. Entonces hasta ahí nomás, gracias, y empecemos nuevamente a la campaña. Ese es el mensaje que está emitiéndose, porque en días anteriores el expresidente de Avanza señaló que el ingeniero Álvaro Castillo y la ingeniera del MIES, Gabriela Jaramillo, estaban ya de precandidatos a la asamblea, imagínate. Entonces ahora sí ponen la renuncia porque ya no es negocio. Entonces la gente tiene que darse cuenta de ese tipo de cosas. Y también el gobierno obviamente se está quedando solo ya prácticamente, Franklin. Solo una asamblea sinvergüenza, igual de corrupta, igual de cómplice, igual de alcahuete, que tiene el 3% de aceptación. Una asamblea que tiene el 97% de rechazo. Ese mentiroso de ese dato dijo que Moreno tiene el 8%. ¿En dónde? El 8%. Si la asamblea tiene el 3%, Moreno no creo que tenga más allá del 2%. Es un presidente que se cae a pedazos. Ese gobierno que va a ser recordado ni siquiera por traidor, va a ser recordado por ser el gobierno más corrupto desde el retorno de la democracia en este país. Y todos esos sinvergüenzas, perdón a las personas que nos escuchan a veces por el lenguaje burdo, a veces mi pasión por decir las cosas como son me hace utilizar un lenguaje no apropiado, pido disculpas, pero estos sinvergüenzas que gobernaron como estos corruptos, estos sinvergüenzas que callaron los actos de corrupción, porque por el contrario, estos sinvergüenzas, cuando se denunció, por ejemplo, los cadáveres en las calles, ¿qué decían los gobernadores de las provincias? Que eran fake news de los correístas. Eso decían estos tiras de sinvergüenzas. Cuando se levantan en el país en peso, dicen, no, que esos son trolls. Cuando privatizan para que se lleven las propias familias, las empresas del Estado ecuatoriano, que esos son calumnias, que son los correístas resentidos. Esta tira de sinvergüenzas miserables que de paso, tienen que más luego responder penalmente, porque el manejo ese pésimo manejo de la crisis, ese manejo negligente de la crisis, provocó miles de muertos en el país ecuatoriano. Y eso es un homicidio culposo. Los abogados penalistas tenemos que más luego llevarlos a la cárcel a esta gente. O sea que estos sinvergüenzas, que ahora para utilizar un término castizo, se apean nomás en el camino para ser candidatos, sepan sinvergüenzas que aparte de tener la repulsa social, el repudio en las urnas, porque no sacarán ni un voto, más luego tendrán que responder personal y penalmente por lo que le hicieron al Ecuador. Entonces no pueden ser los causantes de la mayor mortandad de este país, de la mayor corrupción, de enriquecerse y salir como que nada ha pasado. No, están equivocados. Ustedes tendrán que responder también. ¿Qué se creen sinvergüenzas? Y a las personas que nos escuchan, a estos sinvergüenzas, que gobernaron, que son parte del gobierno de este actual gobierno nefasto, corrupto, inmoral, incapaz, completamente incapaz. Por favor, ni un voto. Donde los vean en las calles, en las tribunas, sírvenles. Donde los vean pidiendo votos,
díganle de verdad en su cara que son canallas, que no merecen el voto. Díganles que los repudiamos y que nosotros, los ciudadanos de bien, más luego los vamos a procesar penalmente porque son responsables de las muertes que hubo en este país. Esto no puede ni va a quedar en la impunidad, pues. Claro que sí, yo creo que sí, esa debe ser la responsabilidad, como tú dices, de los profesionales del derecho y de la ciudadanía, que debemos perder ese miedo a decir las cosas como son. Porque peor ya no podemos estar, Franklin, peor ya no podemos estar, pero ahora también se nos viene ya otra situación a los ecuatorianos. ¿Por quién votar? Resulta que ahora tenemos claro que hemos vivido un gobierno de los peores que ha tenido que pasar el Ecuador con Lenín Moreno, pero también hay los 10 años del correísmo y también hay lo que pasó con Lucio Gutiérrez. Bueno, tenemos conocimiento del feriado bancario de Lazo, y resulta que son los mismos grupos, los mismos partidos políticos, Franklin, los que están ahí nuevamente en la papeleta, posiblemente en la papeleta electoral. Hay de dónde elegir, hay de dónde escoger gente honesta que nos represente y que trabajen por los ecuatorianos, Franklin. De hecho, es bastante doloroso decirlo, pero gente como tú, como yo, como nosotros, gente de a pie, capacitada, preparada, que sí existe, es la que debe estar terciando en estas elecciones, es la que debería estar terciando. Lastimosamente, hay que reconocer algo doloroso. La clase política en este país es tan incapaz, tan inepta, que son los causantes de que los mismos mediocres nos vuelvan a gobernar. ¿Cómo puede ser posible que ya en 14 años desde cuando apareció Rafael Correa no hayamos sido como sociedad, como clase política, capaces de engendrar líderes nuevos, capaces de engendrar personas que puedan dirigir este país de esta manera? Ve lo que está pasando en este país. Es algo increíble. Hasta hace pocos meses, la persona de quien se hacían todos los memes posibles, todas las burlas posibles, Álvaro Noboa, hoy sea una de las personas opcionadas a ir a un balotaje. ¿Pero por qué puede ser opcionado? Este partido Avanza, que ha demostrado ser una especie de gente indefinida que bailan al son de que le toque, son unos sapos, son como los socialistas, que esos tocan al mambo que le toquen. Me refiero a esos socialistas, no a los de verdad, no a esa gente que está con la bandera, que defiende el partido, sino a esa gente que pacta con los gobiernos de turno, esa gente que está asesorando a los gobiernos de turno. El banquero Lazo, imposible que lo puedan designar. ¿Quién se va a olvidar que en esta crisis estos banqueros ofrecieron 10 millones, pero le dijeron a Moreno, mira Morenito, o presidente, o como lo traten el lenguaje de ellos, mira Lenín, te voy a dar 10 millones, pero me descuentas del anticipo al impuesto a la renta? ¿Quién puede olvidarse que es la gente que más plata ha ganado? ¿Quién puede ganarse de estos usureros? ¿Quién puede olvidarse de esta gente cuando tú vas a consultar tu plata, en el cajero te cobran? ¿Quién puede olvidarse de los descuentos que hicieron para esa empresa fantasma? Nos contaron a todas las personas que tenemos cuentas. ¿Quién va a olvidarse de esta gente? ¿Quién puede olvidarse que los social cristianos han sido parte de este gobierno? ¿Quién va a olvidarse que Otto Sonner Hornes está embarrado hasta el cuello de corrupción? Entonces, de todos estos, no hay un solo candidato. Entonces, este Álvaro Noboa es una especie del Aucas, aquí en Quito, en Quito se llama el Aucas. El Aucas nunca gana nada, nunca aparece nada, pero Aucas es el equipo que menos resistencia tiene aquí, en Quito. Es el equipo de los más queridos. El que menos resistencia tiene entre esos mediocres, el que menos resistencia tiene porque no cogobernó con Moreno, porque no tiene asambleístas que son discapacitados, entre comillas, porque no tiene gente en los estamentos del Estado, jueces que son discapacitados. En el país lo que pasa es terrible. Tenemos jueces discapacitados juzgándonos. Son discapacitados hasta moralmente, pues. Son gente repugnante la que gobierna este país. Toda esa gente, el país ya la tiene identificada. Entonces, la persona que no gobernó, que no está manchado, el menos contaminado es Álvaro Noboa. Pero tampoco podríamos, Franklin, pero tampoco podríamos caer en la frase del banquero Lazo, ¿no? Que dijo, ya que votemos por Álvaro Noboa, porque tampoco podría ser esa el razonamiento o el análisis. Yo no estoy diciendo que votemos, ni estoy diciendo que esto hay que hacer. Es lo que está pasando en el país, pues. Aquí cuando uno analiza tiene que ser objetivo. Yo no estoy diciendo...
Acabo de decir que hace 6 meses era el rey de los memes, sigue siendo el rey de los memes. Ese señor que dijo que los volcanes eruptan. No, yo no digo eso. Lo que estoy diciendo, ¿qué mediocridad hay en esta clase política del Ecuador? ¿Qué denostada está esta clase política? ¿Qué no sirve para nada esa clase política? Que tengamos que hacer este tipo de análisis. Y cuidado, no es lo que yo digo, ni lo que yo pienso, es lo que pasa. Por eso están las encuestas arriba Álvaro Noboa. Esa es la única razón para que le hayan quitado su movimiento. Pues. Así de devaluada está la política en este país, para que Álvaro Noboa tenga opciones sobre los banqueros, sobre los cristianos, es el que tiene realmente opciones. Y esto es una forma objetiva de analizar las cosas. No es que a mí se me ocurre. De otro lado, está el candidato, como tú decías, que vaya a poner Rafael Correa. Durante estos 3 años, lo único que han hecho esta gente es todo lo que pasa en este país, culpa de Correa. Ese señor, este presidente que tú le dices que es discapacitado, aparte de físico-mental, fue a decir que iba a poner discoteca en Yachay, pues, que iba a poner un tren playero. Este señor es el que le dijo al guacho, le doy 3 días para que se entregue. O sea, este tipo que pasó hablando durante 3 años todo lo que pasaba en Correa, en contra de Correa, no ha hecho absolutamente nada. Decir que no ha hecho nada es ser muy, muy benevolente. Ni siquiera puedo conservar lo que estuvo hecho. Entonces, automáticamente, la gente dice, a ver, desde cuando Moreno llegó no se ha hecho nada. El país sigue igual en los mismos escándalos de corrupción. Igual en este país, la clase política sigue siendo la misma. Esta asamblea no sirve para nada. Y antes de Moreno aquí estuvo Correa, hubieron carreteras, etcétera, etcétera, y la gente no puede dejar de hacer ese análisis. Lo que pasa es que si yo digo esto, a mucha gente le va a caer mal. De hecho, al decir esto en Quito es una especie de mala palabra, es difamar, es algo, una herejía decir esto. Pero eso es lo que pasa en el país. Lastimosamente esto es lo que pasa. Estamos entonces abocados en un futuro a elegir entre los menos malos de la derecha, que de paso no hay un solo candidato de Quito, y el candidato que lo honra Correa. Ese es el panorama que tenemos en el país. De ahí entonces hay que al menos apuntar a ver líderes provinciales, a votar por buenos asambleístas, por lo menos ahí, para que pueda ser un contrapeso. De otra manera, eso es lo que nos espera. Y no es que estoy cayendo en el quechú que dice el banquero. No, para nada. Esto es lo objetivo, lo real. Esto es lo que no analizan estos pseudo políticos, pseudo editorialistas, estos sociólogos. No analizan porque tienen terror y además son miopes, no ven lo que está pasando en el país. Yo les decía a esta gente hace 3 años en reuniones políticas, cuando decían, por la patria, Lenín Moreno, bien que hizo. ¿Qué bien que hizo? Es un traidor. Y les dije, en la medida en que Moreno siga gobernando, en esa misma medida seguirá robusteciéndose Rafael Correa. De suerte tal que son como vasos consanguíneos. En la medida que baja Moreno, sube Correa. Y es lo que ha pasado en el país. Pasarse hablando 3 años de Correa. Esos jueces, con esos juicios torpes, esos fiscales con acusaciones torpes, esos periodistas con comentarios llenos de odio, estos políticos que no saben más que hablar que Correa, ¿qué es lo que han hecho? Son los mejores marketistas de Rafael Correa, pues la han mantenido en la palestra durante todos estos 3 años. Es que es lo que pasa en el país. Es duro decirlo, me duele decirlo. Es una especie de reconocer, una vez más, la mediocridad de la clase política de este país y también la inacción de nosotros, los ciudadanos de a pie, que no hemos hecho nada. También no podemos sentarnos en el comodín de la crítica y verter criterios a diestra y siniestra. También somos culpables los ciudadanos. Debemos ya organizarnos, crear líderes, los ciudadanos de a pie tomarnos los espacios políticos y ahorita estuviéramos en la palestra. Claro, sí señor. A ver, Franklin, mira, tengo Alberto Clavijo, dice muchos saludos al mejor abogado del Ecuador. Saludos de Denise Vallejos, nos dice saludos doctor, un abrazo. Franklin Ponce dice saludos a uno de los mejores presidentes del Consejo Estudiantil de mi Abelardo Moncayo, y se ve el Franklin Ponce. Muchas gracias, un abrazo a todos, sí, son amigos de Atuntaqui. En mi época fui dirigente estudiantil, sí señor, sí. Hay que evocar, entonces, hay que evocar esos tiempos en que nos organizábamos, en que nosotros soñábamos con tomar las riendas de este país, en que soñábamos con que las cosas se hagan mejor, pero esos sueños hay que hacerlos realidad. Yo creo que las próximas elecciones no van a ser las últimas, va a haber revueltas,
Va a haber revueltas, querrán hacer una asamblea constituyente, querrán hacer consultas populares, porque este país atomizado como llega, va a ser ingobernable. Y vamos a caer en el mismo juego de siempre, de esa asamblea corrupta que tenía que hacer pactos conciliábulos. Entonces, esa ingobernabilidad va a llevar a que haga próximas elecciones. De seguro no son las últimas elecciones las que se vienen en febrero. No van a ser. Correcto. Franklin, si alguien propone el nombre del doctor Arévalo para la asamblea, ¿estás en condiciones? Te escucho que dices, hay que ser activo, proactivo. ¿Estarías en condiciones tú de si algún movimiento, partido político propone tu candidatura, de aceptar este reto, esta responsabilidad de poder desde algún lugar tan importante como es la asamblea contribuir para el cambio de nuestro país, Franklin? Yo siento, mi querido Oscar, siento que es una necesidad cívica, patriótica, política, ir a mojarse las manos. Hay que ir a cambiar este país. Claro, yo gustoso iría, pero yo iría con dos condiciones. Uno, totalmente a cambiar el establishment de este país, a meter a la cárcel a todos los sinvergüenzas sin excepción alguna, a pedirles cuenta a todo el mundo, a hacer que devuelvan todo lo robado y cambiar el status quo de este país, aunque lo tenga que hacer solo como un Quijote. Yo iría con estas dos condiciones, Jamás venderse a la corrupción, a la mediocridad, nunca jamás. Yo gustosamente lo haría, tomaría la bandera para ir a esa asamblea y luchar por cambiar las estructuras de este país. Nos convertiríamos en líderes auténticos para no gobernar desde la curul, para no ser fiscalizar desde sentado en el escritorio, para con la ciudadanía empoderarnos y cambiar este país. No hay otra alternativa, Yo gustoso lo haría, con mucho gusto. Muy bien, Franklin. Bueno, esperemos la próxima semana podamos seguir conversando. Hay tanto que conversar. Tengo que finalizar la entrevista. Te invito porque más luego se nos viene. Debes conocerle a un artista, o no sé, Armando Chiliquinga se llama. Tengo también hoy el fin de semana vamos a guitarrear un poco, a conversar las anécdotas, cómo entró en la música, bueno, de todo, un poco más relajado en el viernes, aparte de la política. Así es que te invito también para que escuches ya más adelante en la siguiente programación a nuestro invitado. Así es que, joven Franklin, a esperar horas y momentos importantes para ver qué pasa con nuestro país. Invitarte para la próxima semana, los próximos días. Muchas gracias. Sí, me gustaría, por favor, con la venia tuya, de las distinguidas personas que nos siguen, claro, hablar el tema de Pedro Rivadeneira. Sí. Ese tema de Pedro Rivadeneira, ese es un tema que merece toda la explicación a la ciudadanía y merece toda la atención del mundo, porque fue una persona perseguida, una persona que la pretendieron encarcelar, humillada, vituperada por el propio presidente Lenín Moreno, ¿no? Uh-huh. Por ese propio lindo canal que entrevistó a una tira de gente mentirosa. Yo quisiera que nos des la oportunidad de aclararle al Ecuador y al mundo cómo fue ese caso, cómo fue que lo defendimos, cómo fue que ahora está sobreseído mi cliente Pedro Rivadeneira. Sí, claro. No sé, ¿cuándo lo hacemos? ¿Lo hacemos hoy mismo? Podemos tener unos 9 minutos más, o como tú desees, Frank, no hay problema, seguro. Sí podemos tener unos minutos, porque yo creo que más gustoso es escucharle a Armando Chiliquinga. Mándale un fuerte abrazo. Lo he escuchado tocar, canta y toca hermoso la guitarra y el requinto. Es un artistazo de primera, Armando Chiliquinga. Sí, tiene la suerte de escucharlo. Y yo creo que en 3 minutos nada más podemos explicar el tema de... Dale, entonces aprovechemos. Claro, dale, Franklin. Ok, no hay problema. A ver, el día 9 de enero, cuando lo detienen a Pedro Rivadeneira, Sandretti me pide algún familiar de él que yo vaya a defenderle en Otavalo. Fui a Otavalo, había una fiscal, que esta fiscal le mintió al juez de Quito, a un juez de aquí de la administración de Quitumbe. Le mintió y le dijo que los hechos se habían sucedido en Quito, varios, para que este juez de Quito ordene interceptación de llamadas telefónicas. Con esta y esta fiscal además dispuso que a Pedro Rivadeneira no se lo notifique nada de la investigación. El principal sospechoso de esa denuncia, desde mi punto de vista maliciosa, propuesta por Iván Granda, era un Alcíbar Piña, el dueño de ese complejo
ese edificio de departamentos Flamingo en Atacames. Él es el dueño. Pero la fiscal graciosamente lo llama a rendir versiones, le pide aclaraciones, le da todas las facilidades del mundo para que el señor pueda defenderse. El Pedro Rivadeneira no lo defiende. Cuando yo llego a la defensa aquel asiago 9 de enero, había un abogado que es mi buen amigo, el doctor Gabriel Rivera, que lo iba a patrocinar. Pero para evitar que este caso se contamine políticamente, le dije, Gabriel, te pido un favor, déjame hacer la defensa a mí, voy a hacer la defensa técnica. Porque quiero que este caso sea una defensa en forma jurídica, no quiero ningún tipo de contaminación política. Déjame hacer. Claro, Franklin, con todo gusto. Asumí la defensa, una audiencia de 10, 12 horas, que la fiscal obviamente terminó pidiendo la prisión preventiva para Pedro Rivadeneira, una cantidad de medidas, etcétera, etcétera. El juez de la causa, luego de escuchar la argumentación jurídica y haberle pulverizado a la fiscalía, literalmente pulverizado, tengo grabada la audiencia, un día les puedo dar para que la compartan, esto es público ya, no le dio prisión preventiva, le dio una medida alternativa a la prisión preventiva, una medida cautelar de presentarse lunes, miércoles y viernes ante la fiscalía, prohibición de salida del país, etcétera, etcétera. El punto es que el presidente en la mañana de que lo detuvieron dijo que el papá de un asambleísta prófuga, dijo él, prófuga, fue detenido con $5.900.000 en la cuenta por un operativo de la UAFE. Ese es el nivel de presidente que tenemos en este país, pues. ¿Cuándo la UAFE hace operativos? La UAFE es la unidad de análisis financiero. Quien hace operativos es la fiscalía, no la UAFE. Pero eso dijo el presidente Lenín Moreno. A los pocos días, el Lindo Canal le entrevistó a un señor, Cristian Torres, si la memoria no me es infiel, de un portal que se llama Código Vidrio. Este señor, en forma perversa, salió a mentir en forma descarada y con la peor desfachatez que se le pueda ocurrir, que él había investigado y que Pedro Rivadeneira ganaba $1.500 mensuales por administrar el Hotel Flamingo y que graciosamente le subieron al sueldo a $4.500. Y le dijo a la periodista sonriendo, ya quisiera también que me suban al sueldo. Ecuatorianos, completamente falso. El señor Pedro Rivadeneira ganaba $500 mensuales, están los roles de pago en el proceso. Están las planillas de afiliación al IES, de aportes al IES, perdón. $500 mensuales. Este señor también dijo que ellos estaban haciendo un seguimiento de Pedro Rivadeneira investigando. ¿Quién? A ver, Fiscalía General del Estado. ¿Qué autorización tiene este señor para investigar a las personas, para seguir? Este señor qué facultad tiene? Se atribuyó funciones. Fiscalía, entonces investíguelo, señor Cristian Torres de Código Vidrio. Fue completamente falso. Durante el proceso, obviamente, ya nos dieron 90 días. Hicieron una cantidad de peritajes inocuos, absurdos. Incluso llegaron a decir que Pedro Rivadeneira en el 2008 había recibido una transferencia de $1.000 de Worley Parsons. Es decir, los peritos que elaboraron los informes periciales también mintieron, también incurrieron en fraude procesal. Sepan que los vamos a demandar, porque aquí hay un abogado que sabe fajarse. No pudieron haber hecho lo que les da la gana con una persona inocente de esa manera, mentir procesalmente, una fiscal que mintió también en el proceso, para con esa cantidad de indicios falsos llegar finalmente a la audiencia de evaluación y preparatoria para juicio, en donde el fiscal lo acusó y pidió que sea llamado a juicio por el delito de asociación ilícita. Nuevamente en la audiencia, fui un poco complicado con mi salud, pero nuevamente en esa audiencia le demostramos al fiscal que Pedro Rivadeneira no formaba parte de ninguna asociación ilícita, que más bien era una torpeza de fiscalía. Bueno, desbaratamos esa defensa. Desbaratada esa defensa, perdón por lo coloquial del lenguaje, el juez no tuvo otra alternativa que dictar un sobreseimiento. El sobreseimiento significa el archivo del juicio y la ratificatoria del estado de inocencia. Pero hay algo que puntualizar. Cuando se dan los 90 días de la instrucción fiscal, el fiscal emite un dictamen y acusa, y finalmente con esta acusación van todos a juicio, a una audiencia del Tribunal Penal, para en el Tribunal Penal ver si sentenciarlo o no. Nosotros ni siquiera permitimos que llegue a la audiencia del Tribunal Penal. Fue sobreseído antes. Es decir, este es un triunfo aplastante del señor Pedro Rivadeneira, de la defensa del señor Pedro Rivadeneira. Ahora entonces es el momento de pedir cuentas a toda la ciudadanía. Claro, ya en las redes sociales escucho, ya salen a felicitar a los abogados, salen a decir que no tenía nada que ver. No, si esto no fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Esto fue gracias a una ardua defensa, a una escrupulosa defensa, un trabajo de hormiga de la defensa.
Pedro Rivadeneira finalmente está sobreseído. Lo que sí hay que felicitar es que, al menos en este caso, la justicia actuó con imparcialidad, como debe ser, sin miramientos, remitiéndose el expediente, remitiéndose los argumentos de la defensa. Finalmente el señor Rivadeneira está libre, pero no vemos los medios de comunicación escritos, televisivos, radiales, refiriéndose que el papá del asambleísta Gabriel Rivadeneira fue encontrado con millones de dólares, que el papá del asambleísta Gabriel Rivadeneira a través de las cuentas lavó cantidad de platas, que el papá del asambleísta Rivadeneira el que tenía todos los bienes de Gabriel Rivadeneira. Hubieron cientos de titulares, cientos de noticias, pero cuando Rivadeneira está sobreseído, no hay una sola noticia para salir a aclarar al país. De ahí que nosotros vamos a emprender en la lucha titánica, quijotesca, de demandarles a todos y cada uno de esa gente que actuó en forma malintencionada. Correcto, bien. Qué bueno porque la verdad, la justicia brille, Franklin. Y qué bueno porque al frente de ese caso estuvo un imaboreño, tú, un anteño, un marinense, como Franklin Arévalo. Ahí tengo más mensajes. Dice Enrique Clavijo, muchos saludos, mi estimado doctor. Amparo Rosero dice, felicitaciones, doctor, un gran profesional, mira. Bueno, entonces, qué bueno que las cosas se hayan dado de la mejor manera. Pero va a haber una demanda, me dices, ¿verdad? Al gobierno, al Estado, a los medios de comunicación, ¿a quién específicamente? Va a haber a medios de comunicación, va a haber a este señor del portal Código Vidrio. Vamos a poner una queja porque Teleamazonas me negó el derecho a la réplica. ¿Ya? Vamos a demandarles a este señor Iván Granda también. Vamos a demandarles al mismo presidente del Ecuador. Recuerden ustedes, ecuatorianos, que Lenín Moreno dijo en Cuenca que esta mañana fue apresado el papá de un asambleísta prófuga con varios millones en su poder, dijo. Ni tuvo varios millones nunca, de hecho aclaramos en la cuenta el día que le tuvieron, creo que tenía $18 o $24, no recuerdo la cifra, pero no pasaba de $25 la cantidad que tenía. Nunca jamás tuvo un solo centavo en su poder, nunca jamás formó parte de ninguna asociación, nunca jamás incurrió en defraudación tributaria, peor en lavado de activos, que es como se decía. Y de paso, aclaro algo, he escuchado en las redes sociales, en Twitter especialmente, que cuánto habrán refilado por debajo, que cuánto de plata había dado. Por suerte, la ciudadanía que me conoce, los clientes que me conocen, los fiscales que me conocen, los jueces que me conocen, saben que el doctor Franklin Arévalo siempre actúa con total transparencia, sin ningún tipo de subterfugio, y les he contestado en forma preclara. La defensa la ejerció el doctor Franklin Arévalo, no incurrió jamás en ningún tipo de subterfugio. Aquí hubo una defensa y hay abogado, carajo, les he puesto en las redes sociales, porque ahora piensa que hubo plata, ahora piensa que fue gracias al Espíritu Santo. Al país hay que aclararle, soy un abogado completamente honesto e intachable. Mi mayor arma es el código, mi mayor defensa es el estudio, mi mayor mérito es prepararme para las audiencias, es poner pasión en las cosas que hago. Eso es mi mayor mérito. Yo no, en mi vida he dado dinero ni daré a nadie, porque además tengo hijas que están estudiando para ser abogadas. Tengo una última niña que está en la Universidad Católica, que es el orgullo de la universidad porque es una estudiante brillante. Los profesores le llamaron a felicitar. Entonces, a mi hija le dije, tu padre siempre defenderá las causas justas sin ningún tipo de subterfugios. Nunca verás a tu padre ser un abogado mañoso, a diferencia de esos famosos abogados, entre comillas, acomodaticios, que usufructan a veces inclusive de la profesión. Esos abogados que siempre están haciendo pactos y conciliábulos, yo no soy de esos abogados. Soy un abogado diferente. Soy abogado, como la mayoría de colegas nobles que ejercen esta profesión. Sí, señor. Mira, ahí tengo un último mensaje, Gustavo Solano. ¿Te ubicas de Gustavo Solano del Carmelo? Gustavo Solano. Ah, sí, claro. Sí, sí, ahora vive en Ibarra, me parece, ya se casó y entiendo vive en la ciudad de Ibarra. Así es que un saludo también para Gustavo, que siempre está ahí pendiente, un poco ahí, también criticándonos un poco, porque hay veces que entrevistamos a la gente de derecha. A Fernando Valda le entrevisté hace un mes y me estaba diciendo, no, ¿para qué entrevistas ese tipo de personajes nefastos? Bueno, mucha gente se apasiona por la política, pero nosotros como medio de comunicación digital que intentamos romper el molde, realmente tenemos que ser eso, democráticos, y tener la oportunidad y brindar la oportunidad a la gente de que conozcan y sepan
el criterio de absolutamente todos los que hacen política acá en nuestro país. ¿Qué más? Dice Dayana Rosero, felicitaciones mi doctor, muchos saludos. Edison Ruiz, bueno, se convirtió ya en una lista incansable ahí que te están saludando, Franklin. Un gusto. Y ojalá, Franklin, la próxima semana sigamos conversando de estos temas, porque siempre es importante saber qué es lo que está pasando en la capital, cuál es el criterio técnico, legal de las cosas que suceden en la capital de los ecuatorianos, porque yo creo que a este paso, Franklin, va a haber mucha tela que cortar realmente. Sí, señor. Sí, señor. Un abrazo a todos los marinenses, un abrazo a todos. Ya saben que mi corazón siempre es imbabureño, mi corazón está ahí, donde quiera que esté, en cualquier parte del mundo que me encuentre, este corazón late por fuerza por nuestra querida Imbabura. Chao, gracias Franklin. No se olviden, ya enseguida vamos a estar con Armando Chiliquinga para hacer un poco de música, así es que manténgase en la sintonía de Ciudad TV. Chao, chao. Ok, un abrazo. Publicita con nosotros. Tenemos las mejores promociones y estrategias de marketing. Además, las mejores voces del mundo para vender tu marca. Soy Pablo Matus de Argentina y yo soy Ciudad TV.